Hoy veremos consecuencias que deja una guerra a las personas. Cualquier guerra causa estragos imborrables allá donde tiene lugar. Para entender el proceso que vive una sociedad después de un acontecimiento tan devastador como este, vamos a analizar las consecuencias de una guerra. Para ello, vamos a dividir principalmente el artículo en dos secciones. En una trataremos las consecuencias de las guerras en la sociedad y las personas desde la psicología, para después acercarnos a entender las consecuencias de la guerra desde una visión más positiva o esperanzadora, si se nos permite llamarla así. Como no podría ser de otra forma, dichas consecuencias bélicas pueden aplicarse tanto a las famosas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría y a la Guerra de Vietnam, que son probablemente las más conocidas y estudiadas de la historia. 1. Violencia. Como resulta obvio, la escalada de violencia que sufre una sociedad es el mayor estresor que vive la misma durante un conflicto armado. Dicha violencia desgasta la mente de las personas y hace que el tejido social se deteriore con el paso del tiempo hasta alcanzar límites insospechados. 2. Miedo social. Una de las peores consecuencias de la Segunda Guerra Mundial no fueron solo las pérdidas humanas y económicas, sino el miedo como emoción social alrededor del mundo. Sentir que ninguna nación estaba libre del impacto de semejante conflicto. A nivel individual, el miedo prolongado puede provocar desde trastornos gastrointestinales, hasta problemas de sueño e incluso trastornos de estrés postraumático. Por si fuera poco, esto lo sabe siempre el enemigo, sea el que sea, y muchas veces cada bando intenta potenciar el miedo sobre el rival para atacarle moralmente. 3. Desbordamiento. Dada la increíble activación que produce en el individuo cualquier guerra, durante las primeras fases, y después de estas, aparece el desbordamiento. Esta consecuencia de la guerra se traduce en que durante un periodo, las personas están muy activadas, emocional y conductualmente, intentando sobrevivir y afrontar la situación. Esto desgasta enormemente a las personas y acaba provocando en muchos casos desbordamientos y otros efectos como el que vemos a continuación. 4. Bloqueo emocional. Después de pasar largos tiempos sin descanso con niveles de activación desbordantes aparece la siguiente consecuencia de una guerra, el bloqueo emocional. Consecuencia del cansancio y de la duración demasiado prolongada del conflicto, los seres humanos acabamos por bloquearnos, exhaustos de intentar hacer frente a una situación que nos sobrepasa. Al final acaba apareciendo la indefensión aprendida y la insensibilidad emocional. 5. Dolor. El dolor, por todos los acontecimientos que se viven, es imparable y constante. Una de las consecuencias principales de la guerra es justamente que casi a diario hay malas o terribles noticias. Esto impide que la persona elabore bien sus problemas y acaba arrastrándolos a lo largo del conflicto, dure lo que dure, y más allá. 6. Culpa. Una de las consecuencias de la guerra de Vietnam fue la culpa que apareció posteriormente e incluso durante la misma. También fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados aliados atacaban territorios enemigos y masacraban, normalmente, esperamos, sin intención, zonas con población civil. Desde las personas que participan en las guerras hasta aquellos supervivientes que sienten que no hicieron lo suficiente para ayudar a sus conocidos y familiares, sienten esta consecuencia de la guerra. 7. Trastornos psiquiátricos. Como no podría ser de otra forma, un altísimo porcentaje de la población acaba sufriendo las consecuencias de la guerra en forma de trastornos mentales. Si bien es cierto que cuando una situación dañina y perturbadora es sufrida por un colectivo, daña menos psicológicamente que si la sufre un individuo aislado, las consecuencias de la guerra siempre son devastadoras para todos, sin excepción. El trastorno de estrés postraumático o TEC es la consecuencia de la guerra más estudiada. Afecta a un altísimo porcentaje de soldados y al fin y al cabo, de personas implicadas en ella. Se estima que solo en Europa, un 1,9% de la población tiene trastorno de estrés postraumático. 8. Desarraigo. Todas las personas que pueden, como es natural, huyen a otros países para evitar sufrir una muerte que en muchas ocasiones es casi segura. Esta situación de incertidumbre y desarraigo al dejar atrás su hogar y familiares resulta muy doloroso para todos. 9. Pérdidas y separaciones. Las personas lo pierden todo. Esta es sin duda una de las consecuencias de la guerra más traumáticas de todas. No solo hablamos del componente material o incluso la pérdida de seres queridos, sino también de la pérdida de la identidad, del estatus social, del trabajo y de los bienes que tenían un valor simbólico para las personas. Efectos de una guerra, positivos.
Aunque nos sorprenda e incluso pueda parecer políticamente incorrecto, lo cierto es que muchas personas, e incluso sociedades enteras se reconstruyen y crecen como tales después de haber pasado por un conflicto bélico. Algunos estudios sitúan que la cantidad de personas que experimentan el conocido como crecimiento postraumático oscila entre un 30 y un 40%, otros estudios sitúan esta franja entre el 60 y el 80%, Calo Tedeschi, 2006. Existen tres tipos de consecuencias positivas de una guerra, todas ellas dentro del crecimiento postraumático, pero que podemos desglosar en 10. Cambios en uno mismo. La persona, después de haber pasado por un conflicto bélico, se percibe a sí misma como más válida y capaz de sortear los obstáculos de la vida. Se siente como un verdadero superviviente que ha pasado por una de las pruebas más difíciles que nadie puede experimentar. 11. Cambios en las relaciones interpersonales. Una de las consecuencias más esperanzadoras de las guerras es justamente que los seres humanos, después de estos conflictos, comenzamos a valorar más a las personas y hacemos más esfuerzos por cuidar las relaciones. 12. Cambios en la espiritualidad. En ellos encontramos todos aquellos cambios relacionados con la filosofía de vida. Las personas que han vivido las consecuencias de las guerras y sus terribles efectos, afirman sentir cambios en sus valores, asegurando que dichos valores son lo más importante de la vida en el ser humano, dejando más de lado otros elementos como el trabajo y los bienes. Bueno, gracias por ver. Adiós.